Espero que se escuche bien. De repente siempre tengo esta ansiedad, esta sensación de que con el micrófono inalámbrico hay a veces problemas en la transmisión, pero espero que todo esté bien. ¿Sí, sí se escucha? ¿No se escucha? ¿Sí? ¿En la transmisión? ¿Sí? Excelente, excelente. Bien, hermanos, esta mañana quiero hacer algo un poquito diferente. La idea es que el sermón sea también no solamente una experiencia, digamos, de escuchar solamente a una persona aquí al frente, sino que también sea una experiencia vital en el que algo apele a mi corazón, a mi conciencia. Y para esto, mis amados, quisiera comentarles algo. ¿Se cortó la transmisión? Se cortó. ¿Qué pasó? ¿No hay internet? Dios de mi vida. Vamos a esperar un momento, hermanos, para ver si no se retoma la transmisión. Si quieren revisar allá arriba si hay conexión. Si no, está grabada, ¿verdad? Está grabada. Bien, si no, vamos a subirla más tarde. No sé si, perdón, le puede mandar un mensaje a estos hermanos diciéndole que la transmisión se canceló y que estamos checándolo. Si no, se va a subir más tarde una grabación. Igual si hay hermanos que están viendo, familiares de ustedes, avísenle, díganle, no te preocupes, se va a grabar y de todos modos se va a subir más tarde. Bien, no nos vamos a distraer, hermanos, el sermón tiene que continuar. Esta mañana, ¿ya hay internet? Bien, de todos modos vamos a proceder así, y ya si nos conectamos a la mitad, bueno, ya espero que nuestros hermanos puedan después conectarse. Bien, esta mañana en sus boletines hay algo un poquito diferente. Hay un sobre, no sé si ustedes lo vieron. Hay un sobre, ¿verdad? Ese sobre es muy interesante porque me gustaría que ustedes me ayudasen con su imaginación y ustedes imaginen por un momento que este es un citatorio, muy serio. Imaginen ustedes aquí su nombre escrito, un sello de un logotipo, un escudo, no lo sé, de una entidad importante. Puede ser el municipio, el gobierno del estado, el gobierno de la federación, que lo está citando a usted porque esta es una notificación de juicio. Es una notificación en el que usted está siendo acusado de varios delitos por los cuales usted tiene que responder. El rostro de la persona que se lo entrega es un rostro sombrío, no es nada amigable, no le gusta la forma en cómo él viene vestido, no le gusta la manera en cómo se lo entrega porque se lo entrega con autoridad. Al principio usted duda de si tomar el sobre porque obviamente no quiere problemas, pero sabe que tiene problemas. ¿Qué será? ¿Una deuda que no pagué? A lo mejor un alto que yo me pasé y que finalmente tránsito dio con mi domicilio. ¿Qué será? ¿Una demanda? ¿Uno de mis vecinos, mi familiar, alguien me está notificando de una demanda? ¿Qué está sucediendo? Y usted dice, no voy a responder. Y le dice este hombre, ¿sabes qué? Si no lo recibes, voy a anotar en mi bitácora que tú te enteraste de esta notificación. Y la voy a dejar aquí en tu domicilio. Así que no tienes excusa, lo tienes que recibir. ¿Qué pasa por su mente en este momento? Miedo, temor. De inmediato uno empieza a recordar qué fue lo que hice para merecerme esta notificación. Y ahora quiero que imagines que esta es la notificación de que Dios te está llamando a cuentas. Dios te está llamando ni nada más y nada menos a un juicio. Y aquí adentro viene no solamente esa notificación, sino vienen los cargos, las evidencias en tu contra. ¿Qué haces? Vamos a orar para iniciar este sermón. Padre, en el nombre de Cristo te agradezco, Señor, que tú eres bueno y fiel con nosotros. Padre, a pesar de las circunstancias de la falta de internet, pues tú sabes, Señor, que
queremos edificar a tu iglesia. Así que, Señor, ayúdanos a que este sermón, que seguramente Satanás quiere evitar su transmisión, se lleve a cabo y se pueda subir con toda propiedad. Padre, porque lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, los dejé un poquito espantados. Espero que sí. Espero que sí, amados, porque esto es muy serio. Vamos a ver cómo este sermón se va a dividir en 4 partes principales. La primera, mis amados, es cómo Pablo nos entrega un sobrecito. Pablo nos está haciendo la notificación de que hay una acusación en nuestra contra, y para esto Pablo nos va a presentar 3 evidencias tan solo en estos versículos, porque no ha terminado Pablo. Si usted da una ojeada al libro de Romanos, capítulo 1, versículo 18, se va a dar cuenta que no termina en el versículo 23, sino que se extiende hasta ¿qué versículo? El 32, ¿verdad? Entonces falta mucho que decir, y si usted se da cuenta, cortamos a este versículo al 23 a propósito. ¿Sí es el 32? Sí, ¿verdad? Bien, entonces, amados, Pablo nos va a presentar en este caso 3 evidencias importantes. La número 1, que Dios se ha revelado, pero el hombre se niega a reconocerle. Quizá usted suspirará y dirá, no, eso no se aplica a mí. ¿Está seguro? Vamos al siguiente. Evidencia número 2, Dios ha provisto de amor, pero el hombre es ingrato. Y evidencia número 3, el hombre cambia y pervierte todo lo que Dios le ha dado. Vamos a ver, mis amados, si existe en nosotros estos cargos que se nos imputan. Y de esta manera, mis amados, vamos a comenzar desarrollando el primer punto, la entrega de este sobre, la entrega de esta acusación. Romanos capítulo 1, versículo 18. Por favor, lo leen junto conmigo, dice el texto bíblico, porque la ira de Dios, todos juntos, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Bien, aquí tenemos algo bastante importante, algo bastante particular, porque esta parte de la epístola comienza con la palabra porque. Porque, y esto significa, mis amados, que el versículo 18 que acabamos de leer surge del versículo 16 y 17. En otras palabras, el Evangelio, que es poder de Dios para salvación, tiene una razón importante, la cual es la ira de Dios. Y quiero que por favor, en sus Biblias, si ustedes así lo disponen, encierren esa palabrita, la ira de Dios. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Y esta es una palabra que francamente, mis amados, no nos gusta. No mencionamos bastante esta palabra, no la estudiamos de hecho. Generalmente como creyentes preferimos más hablar del amor de Dios, porque eso sí nos gusta, ¿verdad? Nos gusta más hablar de su providencia, de su misericordia, pero en esta porción Pablo nos dice que hay algo llamado la ira de Dios. Y esta se expresa, o pudiéramos también decir, esta es consecuencia de la injusticia del hombre. De modo que aquí tenemos 2 ideas bastante claras. La primera es que Pablo nos dice, hay un Dios iracundo, hay un Dios de ira. Interesantemente, en el Antiguo Testamento, mucha gente ha criticado bastante la Biblia y a Dios y a los cristianos, porque ellos señalan que hay una gran diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo. Y esto es precisamente debido a la ira de Dios, porque creen o ven en el Antiguo Testamento un Dios iracundo y que está en cualquier momento dispuesto a aniquilar incluso a sus siervos. Es un Dios lleno de ira. Y en cierta forma, mis amados, tiene razón de ser esta, digamos, visión del Antiguo Testamento, porque en efecto vemos que Dios revela en el Antiguo Testamento muchas veces esa ira. Ira que, por cierto, no es que no esté presente en el Nuevo Testamento, porque aquí estamos leyendo que Pablo dice,
hay algo llamado la ira de Dios que está expresándose, que está revelándose desde el cielo. Y noten que Pablo no habla ni en tiempo pasado ni en tiempo futuro. Pablo no dice, la ira de Dios se reveló, ni tampoco dice, la ira de Dios se revelará, sino habla en tiempo presente. La ira de Dios se revela, es algo actual, diciéndonos, Dios está enojado. La segunda idea bastante clara es que esta ira está a punto de proceder, está a punto de explotar. Y por ello Pablo nos va a mencionar que es necesario el Evangelio. El Evangelio se debe a que hay un juicio de ira. Aunque somos salvos, y quiero que esto se escuche con mucho cuidado, aunque somos salvos, hay un Dios enojado, hay un Dios celeste y divino que está enojado contra la injusticia y la impiedad de los hombres. Y por eso el Evangelio es necesario no para darnos felicidad, sino para salvarnos de la ira de Dios. Cuando la Biblia habla de la acción de Dios en enojo, distingue entre dos situaciones divinas. En primer lugar, nos habla de la ira. ¿Qué es la ira? Bien, ahí hay una definición en sus bosquejos, pueden sacarlos si ustedes gustan, allí en sus bosquejos están los puntos de este sermón, pero la ira de Dios, no recuperamos, ¿verdad? La transmisión, ¿o ya? Allá estamos. Gracias chicos, gracias. La ira de Dios dice una definición, es la pasión del alma que mueve a la indignación y enojo. Es una disposición anímica que conduce a acciones, aunque éstas nunca lleguen a realizarse. Quiero explicar esto de la siguiente manera. La ira es una especie de enojo reprimido, pero que está a punto de liberarse. Se comprende como esta persona que te mira con un enojo en el que solamente falta algo para que explote. No sé si ustedes han llegado a tener esa actitud con sus hijos, o a lo mejor con sus padres, que el papá está muy enojado y el papá les dice algo como, mira, ahorita no me hables, porque estoy, ¿cómo decimos? Como agua para chocolate. Vemos que mamá está enfadada, está enojada, está haciendo la salsa, ¿verdad? Moliendo en el molcajete. ¿Y qué se dicen los hermanos? Mira, ni vayas a la cocina, ni te asomes. Cualquier cosita, por mínima que sea, mamá está a punto de explotar. Bien, esa es la imagen de la ira de Dios. Dios, dice Pablo, está en el cielo, está furioso, está iracundo, y esa ira está a punto de liberarse. Es un enojo tan grande, porque es un Dios tan grande y tan enorme que alcanza dimensiones cósmicas, mis amados. Y cuando explota, la Biblia en muchas ocasiones lo asocia al furor, que es distinto a la ira. La ira es este enojo contenido de indignación, es esta disposición del corazón, pero no se expresa todavía. En cambio, el furor es la canalización de la ira. Es cuando ya ha explotado esa ira y se expresa en acciones determinadas hacia algo o hacia alguien. El término que la Biblia usa en el Antiguo Testamento muchas veces es encender la ira. Si ustedes buscan en un comentario, en una concordancia, encender la ira, van a encontrar muchísimos versículos que nos hablan de esta idea de un Dios iracundo al cual no hay que provocar. Porque está así, decimos, ¿verdad? Está así de explotar.
Y dice algunos textos bíblicos que quiero mencionar, solamente dos, para que ustedes vean ejemplos prácticos. No son todos, como dije. Si usted busca encender la ira de Dios, va a encontrar muchísimos. Pero dice en Números 11, versículo 10, dice el texto: y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. ¿Y qué dice? Y la ira de Jehová se encendió en gran manera, y también le pareció mal a Moisés. Jueces capítulo 2, versículo 20 dice: y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz. Entonces, vamos a encontrar muchos textos que nos hablan de este Dios iracundo, de este Dios de ira, de este Dios que está a un paso de explotar. Y de alguna forma la ira todavía puede controlarse, el furor no. El texto más famoso en cuanto a esto de la ira que pueda controlarse es Proverbios 15, versículo 1, que dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Ahora bien, hay gente que piensa que la ira de Dios es un acto irracional de Dios, como si Dios estuviera loco, si estuviera fuera de sí. Pero Pablo nos explica que la ira de Dios se debe, si vamos allí nuevamente al versículo 19, se debe a qué en específico: a la impiedad y a la injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pablo nos dice, la ira de Dios no es irracional. Para el hombre lo será. Pero Dios tiene motivos poderosos para enojarse, y no es como papá o mamá que de repente simplemente por un capricho dicen, o los niñitos, ¿verdad? Los bebés dicen por un capricho: si haces esto me voy a enojar. ¿Han escuchado eso, verdad? Los nenes hacen berrinches y le dicen a mamá: mamá, o me llevas a McDonald's o me enojo. Y es bien divertido, ¿verdad? A ver, enójate. O me das este dulce o me voy a enojar. A ver, enójate pues. Lo desafíen. Mamá dice algo como: miren, por favor no me hagan enojar. Limpien lo que acaban de ensuciar, coman la sopa, hagan la tarea. Si no me quieren ver enojada. En muchas ocasiones tenemos que reconocer que muchos de nuestros enojos a veces es simplemente porque a nosotros nos parece incorrecto cierta cosa, cierto proceder de una u otra persona. Y es ahí cuando nos defendemos diciendo: bueno, si te enojas es tu problema, ¿verdad? Ahora, con Dios no podemos hacer lo mismo, mis amados. Con Dios no podemos jugar al tú por tú diciéndole: Dios, pues si te enojas es tu problema. No. Dios tiene motivos poderosos y Él dice, la Biblia, se enoja o está enojado, está iracundo, debido a que el hombre es impío e injusto. Y este calificativo es categórico. Y notemos, hermanos, que en esta parte de la palabra, en Romanos, no se nos habla de la naturaleza humana, fíjense muy bien, lo cual es interesante. Pablo todavía no va a desarrollar la idea de que el pecado mora en nosotros, todavía no lo desarrolla. Pablo aquí nos está hablando en principio de lo que hacemos, de los actos concretos, específicos. El hombre es impío e injusto. Y esta es la sentencia: debido a esta impiedad, debido a esta injusticia, todos los seres humanos estamos bajo la ira de Dios. Y esto es muy importante para entender el Evangelio. Porque si no entendemos la ira de Dios, si no creemos la ira de Dios, entonces el Evangelio no nos producirá gran impacto ni nos conmoverá en nuestros corazones.
Recordemos lo que dijimos hace 7 días. Dios no quiere cambiarnos, Dios quiere salvarnos. Porque lo que nos salva, que es el Evangelio, una vez siendo salvos, nos transforma. ¿Me explico? Pero muchos van al revés y dicen, es que Dios quiere cambiarte. No, Dios quiere salvarte. Y el cambio viene como consecuencia. ¿Y por qué quiere salvarte? Porque hay una sentencia sobre ti, la cual es la ira de Dios. Y esta notificación es algo serio. Dios dice, estoy enojado contigo. Y es un hecho. Si usted recibe una notificación, a lo mejor de que debe en una tienda departamental como Liverpool, Sears, Coppel, Electra, cualquier tienda que se le ocurra, quizá posiblemente usted se encoja en hombros y diga, bueno, no hay ningún problema, voy y pago. O quizá usted piense que es una extorsión, ¿verdad? Y si es una extorsión, rompemos y digo, no me interesa, ni siquiera tengo cuenta en Coppel, ni siquiera tengo cuenta en Liverpool. A veces los extorsionadores no son muy inteligentes, como que me llaman diciendo que tengo un adeudo con el banco Banamex y yo ni siquiera tengo cuenta allí, ¿cómo voy a tener deudas? Pero la notificación divina es muy seria y lo tenemos que tomar muy en serio porque para convencernos de esto, Pablo va a desarrollar 3 cargos o 3 evidencias importantes. Vamos a la primera. Evidencia número 1, Dios se ha revelado, pero el hombre se niega a reconocerle. Versículo 19 al 20, por favor. Estamos tomando Romanos 1, 19 al 20. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La primera razón por la que Dios está enojado, la primera evidencia que Pablo presenta para afirmar nuestra culpabilidad por la ira de Dios, es que Él se ha revelado al hombre, pero el hombre le niega. Y Pablo habla acerca de cómo Dios, a pesar de ser invisible, y de todo lo que Él manifiesta que es invisible, como su poder, su deidad, dice, no obstante, se ha hecho evidente, visible desde la creación del mundo en lo material. Ahora, me permití, mis amados, escribirles allí también en su bosquejo el mismo escrito, el mismo pasaje, Romanos 1, 18 al 23, pero en otra versión, la nueva versión internacional, que me gustaría la pudiésemos leer hasta el versículo 23. Dice Romanos 1, 18 al 23, nueva versión internacional, lo lee junto conmigo, dice, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se los ha revelado, porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A veces leer otras versiones nos ayuda un poquito también a ampliar nuestra comprensión del texto. Y en esta parte de la traducción, la nueva versión internacional, se nos deja un poquito más evidente esto, de que Dios se ha revelado, pero el hombre le niega. El hombre, a pesar de esta revelación, busca otra explicación para su naturaleza. Y amados, en el mundo romano, quizá esto no era tan grave debido a que los romanos todavía tenían creencia en los dioses. Pero la gran mayoría de los dioses y las mitologías
daban origen al mundo de forma accidental, es decir, el mundo era un accidente. El mundo no tenía un propósito, simplemente había surgido y por eso es que los dioses eran caprichosos. Pero Dios quiere mostrarnos que el Dios que creó este mundo es un Dios inteligente, al cual le tenemos que, o le debemos, perdón, todo reconocimiento. Pero el hombre en su perversidad no solamente niega a Dios, sino que a pesar de que Dios se revela, el hombre ha tratado inútilmente de ocultar esta verdad. El hombre obstinadamente, lo niega colocándose a sí mismo como su Dios personal. Y esto para nosotros en nuestro tiempo es bastante aplicable. Porque vivimos tiempos en los que los hombres buscan explicaciones alternas a la explicación del génesis de la creación de este mundo. Para ellos es fantasía, es un mito, es una historia fantástica, es un cuento de hadas. El que un ser que no vemos haya creado el mundo, para muchos es totalmente incomprensible, es algo que no puede demostrarse según ellos. Y siguen buscando explicaciones, pero a pesar de todas estas explicaciones, es imposible determinar algo importante. Vivimos en un mundo que no es accidentado, que tiene un diseño inteligente, que se conserva de forma armoniosa, que no existe ninguna evidencia clara, tácita, de que algo como la evolución o como el Big Bang hayan ocurrido. Y Dios, mis amados, al revelarnos o al revelarse a sí mismo a través del mundo, tenemos entonces, en primer lugar, un conocimiento que conocemos como universal, es decir, Dios existe, Dios es. Pero también un conocimiento natural de que hay un Dios que es creador. De igual manera, mis amados, quizá muchas personas no tengan el concepto bastante claro con respecto a cómo es ese Dios y quién es ese Dios, pero por lo menos lo que Pablo dice es que el hombre debería buscarlo, por lo menos, y no lo hace. Y al no buscarlo, sencillamente se conforma con lo que vive y vive para sí mismo. Estos dos conocimientos son lo que los teólogos llaman el argumento cosmológico de Dios, el cual consiste simplemente en que debido a la contemplación de un mundo tan hermoso y armoniosamente desarrollado, en el que vemos un equilibrio y balance de las cosas, se intuye que hay un ser superior que creó todo lo que vemos. Todos los científicos con humildad, que se acercaron con curiosidad a la naturaleza, llegaron a esa conclusión: hay un Dios inteligente, algo debió crear esto tan maravilloso. Y eso que hizo Dios demanda reconocimiento. No obstante, hermanos, el hombre le niega. ¿Y cómo le niega? Simplemente al no reconocerle. Lo cual nos va a llevar a la siguiente parte, que vamos a ver un poquito más adelante, que es la ingratitud. Pero imagine usted, mis amados, que usted hace una comida deliciosa para su familia y la familia llega simplemente a degustar el alimento, pero no menciona nada como: ¡ay, qué rica comida! O ¡ay, qué bien porque tenía hambre! Sino simplemente la comen, se levantan de la mesa y salen. No hay un reconocimiento a su trabajo, no hay un reconocimiento que usted lo hizo. De alguna manera quizá ellos pensaron que la comida se materializó de la nada. Obviamente usted tiene todo el derecho de sentirse ofendido u ofendida. Ahora bien, a pesar de la provisión amorosa de un Dios eterno y misericordioso, que está allí y que Pablo dice se puede ver a través de la naturaleza, se puede ver a través de lo que vemos, el hombre ignora totalmente esto
que Dios ha hecho. Y el hombre le ha buscado otra explicación. Y si busca otra explicación, entonces, mis amados, es más evidente que no solamente no le va a reconocer, sino también que ni siquiera va a vivir en gratitud ni adoración. Y esta es la segunda causa de juicio. Es la segunda evidencia. Dios ha provisto amor, pero el hombre es ingrato. Vamos a leer versículo 21. Versículo 21, Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Conforme vamos avanzando, las acusaciones se hacen cada vez más directas y apelan a nuestro corazón, ¿verdad? Porque habrá quienes quizás sospechen o piensen, bueno, a lo mejor la notificación no es para mí, porque yo sí creo en Dios, ok, pero ¿vives para adorarle? Y no solamente vives para adorarle, ¿vives para agradecerle? Entonces recibe la notificación. Hermanos, la creación del hombre implica un acto misericordioso de Dios. Pero si el hombre se niega a reconocerle, es más que claro que también se va a negar a adorarle. Y esto es lógico. Y si se va a negar a adorarle, también se va a negar a agradecerle por la vida que tiene. Mucha gente piensa que Dios nos debe algo, que Dios debe ser para el hombre y no el hombre para Dios. Invertimos el orden de las cosas y pensamos que en lugar de que el hombre, como dice y como reza aquella máxima reformada, el fin principal del hombre es ¿qué? Es glorificar a Dios y vivir y gozar de Él para siempre. El hombre lo invierte y dice, el fin principal de Dios es bendecir al hombre y hacerlo feliz durante toda su vida. Pero la gente, mis amados, no solamente no lo reconoce, sino que es ingrato con este Dios amoroso. Entonces, Pablo nos menciona que esto es pecado. No se trata de vivir por vivir, pensando en que Dios nos debe algo, que Dios pues crea al hombre para ser su compañía, porque nosotros nos debemos a Dios. Pablo dice que ninguno tiene excusa de no conocer a Dios, pues esta revelación, aunque no es una revelación que salva, y esto hay que decirlo, sí es una revelación que nos debería dirigir a Él y que deberíamos agradecerle a Él por lo que Dios ha hecho. Dicen los Salmos, Salmo 19, versículo 1 al 4, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Si el hombre tuviese la delicadeza de volver su mirada a este mundo tan complejo, tan perfecto, tan maravilloso, debería con humildad reconocer que hay un Dios detrás de tan diseño inteligente, al que le debe la vida y al que le debe la adoración. Pero aún con esto, amados, las personas no solo le niegan, sino que se niegan también a darle gratitud. Invertimos, como dije hace un momento, el propósito de nuestra vida. Y Pablo nos dice que el propósito es el de vivir para la gloria de Dios y ser agradecidos con Él. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, pero el hombre ha convertido esto y lo ha invertido. Ahora la glorificación a Dios
la gratitud a Dios a veces se convierte en un aspecto decorativo y de pasatiempo. El fin principal, según el mismo hombre, es el mismo. Porque el hombre, mis amados, no vive para la adoración a Dios, sino vive para sí mismo. E incluso, mis amados, aún dentro del pueblo cristiano, tristemente también existe mucho de esto. Porque decimos que nosotros debemos adorar a Dios y glorificarle a Él todos los días. ¿Y cuándo lo hacemos? A veces lo hacemos solamente el domingo, ¿verdad? Cristianos de domingo, cristianos que solamente agarramos la Biblia el domingo y el resto de la semana no nos acordamos dónde la dejamos. Y como ahora, gracias a Dios, ya tenemos la Biblia en nuestros celulares, ya no es necesario que estemos cargando con la Biblia. No adoramos a Dios. No le reconocemos, no le agradecemos. Lo he dicho muchas veces, mis amados, y perdonen que lo vuelva a mencionar, pero escuchamos y recibimos muchas peticiones de oración durante las semanas. Pastor, por favor, ore por mi familiar. Por favor, le pido que ore por este problema. Le pido que ore por esta situación. Pero muchas veces no nos enteramos de lo que sucede porque no hay gratitudes. Porque muy pocos somos también para dar gracias a Dios. Y nos ha pasado a veces en el consistorio, su servidor, que estamos orando por personas en una lista y llevamos ya bastante tiempo y de repente preguntamos a tal hermano que hizo la petición, hermano, ¿cómo va su familiar? ¿Cómo está? ¿Sigue enfermo? No, hermano, ya sanó, gracias a Dios. Por lo menos en ese momento dicen así. Ya tiene como 2 semanas que salió de la enfermedad. ¿Y por qué no lo comunica, hermano? ¿Por qué no damos gracias a Dios con ese mismo énfasis en el que le pedimos? Le estamos robando a Dios, mis amados, esa adoración y el agradecimiento por nuestra vida. Y queremos disfrutar simplemente lo más cómodo que podamos. Hay hermanos que evidentemente por enfermedad, y esto lo quiero aclarar muy bien, por la enfermedad, por el temor a la pandemia, prefieren quedarse en sus casas. Pero hay otros que francamente porque se les hace tarde. Porque es más cómodo estar en su camita, ni siquiera se levantan, se visten apropiadamente y dicen, vamos a tener el culto por lo menos aquí en la casa, pero vamos a estar en la mesa o en la sala, vestidos como si fuéramos a la iglesia a adorar al Señor. Espero, hermanos, no haya gente en pijama en este momento que están viéndonos en YouTube, pero ¿es eso adorar a Dios, hermanos? Decía Malaquías también, cuando reclamaba al pueblo de Israel, Dios dice, vosotros me habéis robado. Y preguntaréis, ¿en qué os hemos robado? Pues me han robado ¿en qué? ¿Se acuerdan de ese pasaje? En vuestros diezmos y ofrendas. Porque ¿qué es el diezmo y la ofrenda? La adoración al Señor. Hermanos, lo que Pablo nos quiere indicar es que la falta de adoración, la falta de gratitud es pecado. A veces no lo queremos mencionar así. Y pensamos que la adoración simplemente es circunstancial, ¿cierto? Que la adoración es algo que tiene que ser cuando me nazca. He escuchado a veces ahí algunas personas que enseñan esto. Es que la adoración verdadera, porque dice la Biblia que los que adoran a Dios lo adoran en espíritu y en verdad. Entonces, la adoración tiene que nacerme. No, no es eso. Usted tiene que vivir adorando a Dios. E incluso, dice el apóstol Pablo, va mucho más lejos y dice, toda la humanidad debería adorar a Dios. Aun cuando no fueran cristianas, deberían adorarlo. Y no lo hacen. La falta de adoración, la falta de gratitud,
Es pecado, es una deuda que debe pagarse todos los días porque todos los días usted está recibiendo bendiciones del Señor. ¿O no? Así pues, hermanos, el hombre no entenderá su propósito de vida hasta que clame ante ese Dios creador que al que le debe la vida y la razón de la existencia. Y de esto no solamente mencionaba a los reformadores en esa máxima que dice el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, sino también muchos autores han puesto esto como énfasis. Hay un libro muy interesante que se llama Una vida con propósito. Se los recomiendo. Lo escribe un autor llamado Rick Warren. Una vida con propósito. Casi 60 años antes hay un escritor también llamado Bonhoeffer que escribe El seguimiento, también conocido su librito como El precio de la gracia, en el que también hace el énfasis de que nosotros debemos vivir para la gloria de Dios. Ya hemos mencionado muchas veces a Spurgeon, ¿verdad? Que Spurgeon decía que el hombre tiene un hueco en su corazón en forma de cruz y que nada lo puede llenar más que Dios mismo. Hermanos, suena muy bien en el discurso de que el fin principal del hombre es glorificar a Dios, pero ¿lo llevamos a cabo todos los días? Francamente estamos en problemas si no lo hacemos. Pero no descansa allí el apóstol Pablo. El apóstol Pablo continúa diciendo, ahora presentándonos una tercera evidencia. El hombre cambia y pervierte todo lo que Dios le ha dado. Leemos versículo 21, la segunda parte, Romanos 1, 21 al 23. Dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Si nos damos cuenta, el texto bíblico, Pablo nos abre la puerta a una separación entre Dios y el hombre que cada vez está más y más pronunciada. Lo que inicia en principio con una pequeña desviación se va pervirtiendo a tal grado que cuando nos damos cuenta, hombre y Dios están separados por una distancia bastante larga. En principio puede parecer que el único pecado que el hombre tenga sea el de no reconocer a Dios, pero esto como consecuencia va abriéndose cada vez y separándose cada vez, porque si el hombre no reconoce a Dios como Dios, tampoco va a vivir para su gloria, tampoco va a vivir para agradecerle, y al final el hombre va a pervertir todo lo que Dios le ha dado. Pablo nos va a mencionar este absurdo de la mentalidad humana que va en una espiral descendente a la locura, en cambios o modificaciones según el proceder humano. Y Pablo va a mencionar aquí por lo menos 4 cosas, aunque la tercera bien podría englobar todo esto. Lo primero es, Pablo nos dice, el hombre va a cambiar la sabiduría por la locura. Dice el texto bíblico, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. La sabiduría procede de Dios, porque Dios es sabio. Proverbios nos habla mucho acerca de la sabiduría, no solo como un atributo de Dios, sino que incluso en algún momento nos va a comparar la sabiduría con Dios mismo. Y esto no es nada extraño cuando vemos que Juan capítulo 1 habla también acerca del verbo como Dios. Y hay una distinción muy clara entre la sabiduría, que es divina, y la sabiduría que es humana, a la que Pablo dice es locura,
Y que Santiago nos va a ayudar un poquito a entender en qué consiste. Vayamos a Santiago capítulo 3, versículo 13 al 18, por favor. Santiago 3, versículos 13 al 18. Dice el texto: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta de sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hay una distinción enorme entre la sabiduría humana y la sabiduría divina. La sabiduría humana, hermanos, es de mucha, dice el texto bíblico, celos y contención, perturbación, obra perversa. Los sabios de este mundo no se ponen de acuerdo, ¿cierto? En nada se ponen de acuerdo. Incluso cuando estalla la pandemia, ustedes recuerdan que había gente que decía que el cubrebocas no, y otros dicen que el cubrebocas sí, y luego que los tapetes ya no sirven, y otros dicen que sí sirven, luego que mejor use uno caretas, luego dicen que las caretas no sirven. Uno ya no sabe en qué pensar y creer. ¿No se han puesto ustedes a decir, bueno, mejor voy a tomar mis decisiones y que sea lo que Dios quiera al final, ¿verdad? Los científicos dicen una cosa y al ratito se contradicen mencionando algo muy diferente. Antes se decía que si uno tocaba aquí esto, ya lo contaminaba todo de COVID. Y otros dicen, no, el COVID no va a sobrevivir más de 2 horas en una superficie. Ya ni sabemos. Y quizá en unos 50 años vamos a descubrir otras cosas. Eso solamente a nivel científico. Hablemos de lo moral, hermanos. Porque en lo moral tampoco la gente se pone de acuerdo. Hay gente que busca de alguna forma el legitimar algunas cuestiones o algunas situaciones que evidentemente son locura. Ya no solamente hablemos de estos lobbies gays, que en su tiempo eran personas que clamaban por sus derechos y todo, y ahora salen los transexuales pidiendo lo mismo, y algunos gays no están de acuerdo tampoco. Y algunos sí están de acuerdo. Y caen en el absurdo. Y luego se defienden diciendo que así se conciben ellos, pero cuando tú vas con el mismo argumento no te aceptan. Había una discusión entre un hombre y una persona que pensaba así, y diciendo, es que tú me tienes que decir de la forma en como yo me concibo mujer y tú me tienes que tratar como mujer. Y decía el otro hombre, bueno, pues ¿qué crees? Yo me creo Dios y tú me tienes que tratar como Dios. Y la otra persona no le gustó. Y si ¿te das cuenta del absurdo? Solamente porque yo me creo Dios, tú me tienes que tratar como Dios. Hermanos, Pablo dice, se envaneció el hombre en sus razonamientos y en su propio y en su necio corazón, profesiendo ser sabios, en realidad se hicieron necios, porque han dado la espalda al consejo divino y optaron por el consejo humano. Pero no solamente eso. Lo segundo es que cambian la gloria de Dios por la gloria de lo creado. Nos dice el texto en el versículo 23, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Y esto es completamente absurdo, porque Dios, siendo un Dios glorioso, majestuoso, trascendente, el hombre ha preferido la gloria humana ilimitada, lo cual nos lleva a lo siguiente también: cambian lo eterno por lo temporal.
Muchos buscan su momento de gloria, su momento de deleite. Dice un dicho en los medios de comunicación, sus 15 minutos de fama. Donde buscan satisfacciones personales, pero que la gran mayoría de veces son satisfacciones temporales. Y a veces muy breves, brevísimas. Es interesante cuando uno da una ojeada por la historia de la música y escucha canciones que en su tiempo fueron el hit y fueron famosas y todo el mundo las cantaba. ¿Se acuerdan ustedes aquella aberración llamada la Macarena? ¿Se acuerdan ustedes? Sé que muchos de ustedes la bailaron, hermanos. En las bodas especialmente. Sí, sí, sí. Uno no necesita ser Dios ni adivino para saber. Díganme, ¿qué otra canción famosa hizo ese grupo? ¿Quién sabe, verdad? Dice el dicho, en su casa los han de conocer. Pero esa fama fue temporal. ¿Lo disfrutaron? Quizás sí. Ahora solamente les queda el recuerdo. Y así usted puede analizar actores, directores, gente que se hizo famosa por algo que sucedió. Y ahorita ya todo el mundo, como tiene acceso al internet y puede crear un perfil en cualquier plataforma de Twitter, de YouTube, de TikTok, de lo que usted quiera, cualquiera puede tener sus 15 minutos de fama. Muchas veces llegando hasta la degradación. Porque ya no basta una jovencita que cante bien. No, ya eso ya no es atractivo. Si quiero llamar la atención, si quiero tener likes, si quiero tener seguidores, me tengo que quitar la ropa. Y tengo que subir fotos en ropa interior para que la gente me siga. Y es posible que consiga seguidores, pero ¿por cuánto tiempo? Hasta que venga una más bonita, una que tenga a lo mejor otros atributos, que suba otras fotos y entonces ella va a ganar más gente. La gente, mis amados, cambian lo eterno por lo temporal. ¿Sabían ustedes un dicho muy famoso entre los narcotraficantes? Es mejor ser rey por 10 años que ser un don nadie durante toda la vida. ¿Saben ustedes ese dicho? ¿Y saben por qué? Porque los narcos tienen la clara idea de que un narco tiene una duración de vida de 10 años. Interesante. Porque en 10 años puedes vivir la gran vida, pero después de ese tiempo pueden pasar muchas cosas. O alguien te traiciona, otro narcotraficante te mata y te quita la plaza, o la policía te arresta. ¿Dónde está el Chapo Guzmán, hermanos? Ese hombre que en algún momento la revista Forbes le dio el primer lugar entre los hombres más ricos del mundo. ¿Dónde está su fortuna? ¿Dónde están sus placeres, sus deleites? Pero el hombre es tan tonto que prefiere eso que es temporal. Esa gloria pasajera, esa gloria que incluso no es sincera. No nos sorprende ya en lo más mínimo escuchar relatos de artistas, muchas veces convertidos a Cristo, que llegan a mencionar que esa vida de la farándula era una vida vacía y que no tenían nada en su corazón y que llenaban estadios, que la gente iba a tomarse la foto, que tenían muchos seguidores, pero nada de eso les satisfacía. Y es interesante que aún con esas pruebas, la gente sigue buscando eso. La fama, la gloria temporal, en lugar de buscar a Dios. Y todo esto, mis amados, nos habla de una idolatría en el corazón del hombre. Porque el hombre, en lugar de adorar a Dios, adora lo creado, adora al mismo hombre, adora a las criaturas. En algún momento se antoja como que Pablo es un poquito sarcástico cuando dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
adoran lo que sea. Y es cierto, ¿no? La gente tiene sus propios ídolos, la gente tiene sus preferencias. Y antes de que podamos desligarnos de esto, mis amados, tenemos que hacer una pequeña definición de idolatría. Porque todo lo que sustituye a Dios en nuestro corazón y le robe la gloria y la gratitud es idolatría. En esa definición, por ejemplo, puede entrar tu trabajo como idolatría. Puede entrar tu música como idolatría. Puede entrar tu esposo o tu esposa como tu ídolo. Tus hijos, tu deporte, tu deportista, tu serie favorita puede ser tu ídolo. Si le dedicas más tiempo a eso, si escuchas que murió Diego Verdaguer y dices, le voy a poner el tributo a Diego Verdaguer. Hermanos, esto por supuesto lo vamos a ampliar la próxima semana, pero esta es la razón, dice el apóstol Pablo, y con estas palabras empieza Pablo y con estas termino, por la que necesitamos el Evangelio. Porque si después de leer la notificación de juicio, yo veo que estoy en verdaderos problemas, porque no siempre soy agradecido con Dios, porque no siempre glorifico a Dios, no siempre doy mis diezmos a Dios, no siempre estoy dispuesto a reconocerle frente a la gente. Me preguntan, ¿eres cristiano? Y yo en lugar de responder afirmativamente digo, pues sí creo en Dios. Porque muchas veces no busco el consejo divino, sino busco el consejo de los amigos, de la amiga, del compañerito, del café. Porque muchas veces busco la gloria personal en lugar de buscar la gloria de Dios. Solamente a través del Evangelio podemos saber cómo podemos ser libres de la ira de Dios. Y quiero terminar, hermanos, con un pensamiento, una frase de un autor llamado Rudolf Bultmann, la cual me parece apropiada para terminar este sermón. Y el pensamiento dice así: Dios es juez siempre, y fíjense muy bien esta frase, que es hermosa, y la fe cristiana en la gracia de Dios no consiste en la convicción de que la cólera de Dios no existe y de que no tenemos ante nosotros amenazante su juicio, sino que consiste en la convicción de que podemos salvarnos de la ira de Dios. Eso es lo que Pablo nos quiere decir. Hay una ira de Dios. Hay una ira que está dictaminando sentencia. Y estamos en aprietos verdaderamente porque somos hallados culpables y para esto se nos ofreció el Evangelio. Así que, ¿cómo respondemos ante esta notificación? Todavía está en nuestra mano. Y todavía tenemos mucho que explorar. Y eso que apenas vamos en el versículo 23 del primer capítulo de Romanos. Faltan 16 capítulos. ¿Quieren seguir, hermanos? ¿Si quieren seguir? O pastor, hoy predique de otra cosa, mejor ya me dio miedo. No, hermanos, la idea es que veamos verdaderamente en qué consiste el amor de Dios, sin ocultar la ira que se está expresando y que se revela contra toda impiedad e injusticia. Oramos, Señor.